Queridos hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Estamos en la serie Apocalipsis versículo por versículo y en esta oportunidad estudiaremos acerca de Digno es el Cordero, un estudio basado en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Les animo a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Si es posible, tomen un cuaderno, hagan alguna anotación para que podamos estudiar provechosamente esta preciosa sección del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos juntos en este estudio, mis hermanos. Lo primero que me gustaría presentarle a ustedes es un rápido repaso de lo que ya hemos visto la semana anterior. Esta oportunidad, hemos dicho, vamos a hablar acerca del capítulo 5, bajo el título Digno es el Cordero. Y queremos recordar hasta dónde hemos quedado en el capítulo 4, ¿no? Hasta dónde nos ha dejado el capítulo 4. El último versículo del capítulo 4 nos muestra la adoración que hay en el cielo delante del trono de nuestro Dios, la adoración celestial. Mis queridos hermanos, se trata realmente de un capítulo del 4, un capítulo emocionante, porque se describe a Dios en su trono, se describe los 24 ancianos alrededor del trono de Dios, están los 4 serafines, ¿no? Los 4 seres vivientes, así son llamados, que tienen 6 alas y que dicen santo, 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 y después acompañan los 24 apóstoles, los 24 ancianos, y en el centro también, frente al trono, encontramos las lámparas, las 7 lámparas que representan los 7 espíritus. Cada cosa tiene su representación en Apocalipsis. Cada elemento tiene un símbolo que es necesario que nosotros podamos entender. Luego también nos habla acerca de que en el trono de Dios todo parece como un mar de cristal y hay un arco iris que se manifiesta alrededor del trono de Dios. Entonces, esta es una descripción que el apóstol Juan nos hace del trono de Dios en el capítulo 4. Es decir, hay un ambiente de adoración, hay un ambiente de reverencia, hay un ambiente de santidad. Las personas que contemplan a Dios en toda su santidad inmediatamente tienen el impulso de poder arrodillarse. Y creo que este es el primer impulso que hay en el corazón de alguien que llega a contemplar al Dios verdadero. Llegas a contemplar al Dios verdadero, tu primer impulso es arrodillarte, es quebrantarte, es arrepentirte, porque en medio de la santidad de Dios no hay tolerancia para el pecado. Y entonces, mis hermanos, el capítulo 5 es la continuación del capítulo 4. El capítulo 4 nos ha descrito la adoración celestial. Juan nos ha dado una vislumbre acerca de lo que es el cielo, el trono celestial. Hemos podido ver, imaginar un poco acerca de esa realidad celestial. El capítulo 5 va a continuar y vamos a ver cuál es la historia que continúa. Encontraremos allí ahora una acción que está dada justo cerca del trono de Dios. Entonces vamos a empezar con la lectura del capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis 5, versículos 1 al 3. Pero antes de continuar, por favor, deben tener en cuenta, mis hermanos, que todo lo que nosotros estamos describiendo aquí está en el trono celestial. Entonces, tengamos en cuenta que el escenario sobre el cual va a aparecer la acción del capítulo 5 es el que el capítulo 4 nos ha presentado, el trono celestial. Entonces, imagina nuevamente el trono celestial, los 24 ancianos alrededor, los 4 seres vivientes, serafines que están en la presencia de Dios, las lámparas, el arco iris, los relámpagos que salen del trono de Dios, todo. Ahora continúa la descripción. Vamos a ver qué es lo que Dios, que está sentado en su trono, tiene en la mano. Entonces, atención, porque esto es la continuación del capítulo 4. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Pregunta de observación. La pregunta de observación se responde con la lectura del texto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tenía en la mano derecha aquel que estaba sentado en el trono? ¿Qué tenía en su mano derecha? Leyendo este versículo, allí tenemos la respuesta. ¿Qué tenía en su mano derecha el que está sentado en el trono? Dice la palabra, tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es un libro escrito y sellado con 7 sellos. Eso es lo que tenía en la mano aquel que estaba en el trono. Siguiente pregunta, ¿quién es aquel que estaba en el trono?
Bueno, aquel que está en el trono es el Dios eterno, el Dios poderoso. Él está sentado en el trono. Y entonces Él tiene en su mano derecha este libro que está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Continuamos leyendo la palabra de Dios. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, un ángel fuerte, un ángel poderoso. Y aquí está el pregón de este ángel. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Cuál libro? El libro que estaba en la mano de aquel que está sentado en el trono. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a imaginar esta escena que nos presentan estos primeros versículos. Dios omnipotente sentado en su trono. En su mano derecha, Él tiene un libro. Este libro está escrito por dentro y por fuera. Este libro está sellado con 7 sellos. Y entonces la pregunta del ángel es, ¿quién es digno de abrir este libro? Antes de hablar acerca de esta pregunta, me gustaría describir algo acerca del libro. Alguno podrá imaginar, pastor, si se habla acerca de un libro, me imagino que ese libro debe ser como los libros actuales, ¿no? ¿Cómo son los libros actuales? Aquí tengo un libro que de paso se lo recomiendo mucho, es El misterio de la profecía del pastor Mark Finley. Es un libro muy impresionante, muy bonito. Y entonces pensamos que los libros que tenemos ahora, de esa misma manera, eran los libros en el tiempo pasado. Falsa percepción, equivocación. No es así. Los libros de ahora son diferentes. En el tiempo pasado se escribía fundamentalmente en pergaminos. Ya en el tiempo del apóstol Juan eran pergaminos. ¿Qué son pergaminos? Era cuero de ovejas que estaba siendo tratado de una manera especial y sobre ese cuero se escribía. Y se escribía tanto en la parte de anverso con la parte de reverso, ¿no? Entonces, así se escribían los libros en los llamados pergaminos, ¿no? Los pergaminos, que son diferentes de los papiros. Los papiros, sobre todo, venían de Egipto. Y entonces en Egipto habían unas ramas que se llamaban precisamente los papiros, y de allí se fabricaba un papel con un proceso especial y allí se escribía. Pero los papiros no duraron mucho, ¿no? Más duran los pergaminos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es el libro que debería haber visto Juan. Tendría que hacer un libro de este tipo, ¿no? Era un pergamino, ¿no? Se enrollaba y los 7 sellos significaba que había una seguridad para ese libro. En el tiempo antiguo, mis hermanos, todo dignatario, cuando quería enviar algún mensaje importante a otra persona, esa persona recibía un pergamino, pero asimismo también recibía el sello, es decir, estaba sellado. Lo que decía, se le colocaba con un material de cera y allí se colocaba el sello, ¿no?, de la autoridad, y solamente alguien que podía tener una autoridad similar o a quien estaba dirigido este documento tenía la opción de abrirlo. Si lo abría, entonces ya se rompía ese sello, se rompía la seguridad, nadie más podía hacerlo sino la persona autorizada. De esa manera, el dignatario se aseguraba que el mensajero en el camino no tenga la curiosidad de abrirlo, ¿no? Porque si el mensajero lo abría, después ya no podía cerrarlo. Ahora, si ponían un sello, se trataba de un mensaje muy importante. Si ponían 2 sellos, el mensaje era mucho más importante. Ahora estamos contemplando un libro que tiene 7 sellos. Y hemos visto que la palabra 7, el número 7, en el libro de Apocalipsis, es un número de perfección, es un número de totalidad. Quiere decir que es un libro que tiene 7 sellos, está sumamente resguardado y solamente una gran autoridad, alguien que sea digno, que pueda recibir este mensaje, entonces va a poder abrir desatando cada uno de los 7 sellos. O sea, se trata de un mensaje sumamente importante. Este es más o menos el libro que vio el apóstol Juan en la mano de Dios. Por supuesto, todo este es simbólico, hermanos, ¿no? Todo este es simbólico. Juan estaba contemplando en visión, el Señor estaba en su trono, él tenía en su mano derecha este libro, pero el libro tenía la particularidad de tener 7 sellos.
Si en aquel tiempo que un sello ya significaba que el que tenía que abrirlo tenía que tener gran autoridad, 7 sellos significaba que el libro solo podía abrirlo alguien de suprema autoridad, alguien de total autoridad, alguien de total dignidad. Entonces, este libro es tan, pero tan digno que no había nadie que podía abrirlo. Puedes imaginar un libro tan importante, un libro que contiene declaraciones tan importantes que solamente alguien digno, extremadamente digno, puede abrirlo, porque se trata de un libro con 7 sellos y la palabra de Dios dice que no había nadie. No había nadie digno como para abrir este libro, porque este libro estaba en la mano de Dios. Este libro venía de la propia mano de Dios. ¿Quién será digno para recibir un libro de 7 sellos de la mano de Dios? Solo alguien semejante a Dios. Solo alguien semejante a Dios. Por eso es que la Biblia dice, no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie es digno de abrir un libro sellado con 7 sellos, con seguridad total, con los sellos que requieren una garantía total para ser abiertos. Parecía que no había nadie. Nadie con la suficiente dignidad de recibir este libro sellado de manos del propio Dios. Ahora, esa es la escena de los 3 primeros versículos. Vamos a continuar para poder entender qué más nos dice la palabra de Dios. Versículo 4. ¿Qué sucedió aquí? En el versículo 4 se nos menciona. Y lloraba yo mucho. Es interesante que el apóstol Juan escribe en primera persona, ¿no? Yo estaba llorando mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Como nosotros leemos aquí el testimonio del apóstol Juan, inmediatamente nos damos cuenta que Juan sentía que ese libro tenía algo sumamente importante, que había grandes revelaciones, que había grandes misterios que serían mostrados a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero si ese libro nadie lo podía abrir, entonces las cosas de Dios permanecerían en secreto. Las cosas de Dios no serían reveladas, quedarían solamente en la mano de Dios. Necesitaba haber alguien de gran dignidad para recibir el libro de las manos de Dios con 7 sellos y empezar a abrirlo para saber cuál era la revelación de Dios, cuál era la voluntad, cuáles eran las palabras proféticas de Dios. No encontraron a nadie. Y entonces Juan quedó muy decepcionado. Él mismo tampoco era digno, pero no eran dignos ni los 4 seres vivientes, no eran dignos ni los 24 ancianos, no eran dignos ni los millares de ángeles que estaban alrededor. Nadie era digno de abrir. Es decir, se trata de un libro de tanta importancia que sale de las manos de Dios que solamente alguien como Dios puede abrirlo. No se encontró a nadie. Y entonces, al ver que el libro era tan importante y nadie se presentaba para abrirlo, Juan se puso a llorar. Tenía dentro de su corazón una tristeza muy grande porque él pensaba así, estas noticias, estas revelaciones, estas profecías que están escritas en este libro tienen que ser mostradas al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que recibir un mensaje de esperanza, tiene que saber qué sucederá en el futuro. Esas revelaciones, el pueblo de Dios necesita conocerlas, pero si no hay nadie que es digno, entonces nadie conocerá las revelaciones de este libro. Esta era la razón por la cual Juan se puso a llorar. Se puso a llorar por la tristeza de que no se podría revelar lo que estaba contenido en este libro. Y sin embargo, la historia bíblica continúa. Vamos a ver qué es lo que sucede. En el versículo 5 continúa la historia. Y entonces dice, y uno de los ancianos, recuerden ustedes que habían 24 ancianos, ¿no? Habían 24 ancianos allí, y hemos mencionado que no hay un acuerdo, no hay una posición definitiva acerca de qué significan estos 24 ancianos. Algunos nos hablan acerca de representantes del Antiguo y del Nuevo Testamento, representantes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 12, y 12 representantes del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay una indicación clara ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía acerca de lo que significan estos 24 ancianos. Lo que sabemos es que están delante del trono de Dios. Entonces dice, uno de los 24 ancianos le dijo, no llores. Estaba cerca de Juan. Yo imagino que el que estaba más cerca de Juan le dice, Juan, no llores, no llores. Mira, sí hay alguien que es digno, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan, no tienes que estar llorando. Juan, ten esperanza. El futuro será revelado. Las profecías serán mostradas. No quedarán ocultas. Sí hay alguien que ha vencido y sí hay alguien que es digno. Y entonces Juan se preguntaba, ¿y quién será este digno? Y la respuesta sería, ¿no? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Está hablando acerca de alguien que desciende de la tribu de Judá, alguien que desciende del propio linaje de David. Este que desciende del linaje de David, que desciende de la tribu de Judá, es el que ha vencido. Y este tiene la dignidad suficiente para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Queridos hermanos, aquí se nos habla acerca de la dimensión humana que tiene aquel que es digno de abrir este libro con sus 7 sellos. Y tú me preguntas, pastor, ¿pero por qué dimensión humana? Bueno, porque este anciano, es uno de los 24, le dice a Juan que aquel que es digno es de la tribu de Judá y además también es de la raíz de David. Este es el que es digno, por lo tanto es alguien que se hizo humano. No es un ser humano en el sentido de miembro del linaje de Adán y Eva únicamente, porque también es del linaje de Dios, pero él comparte el hecho de ser descendiente de la tribu de Judá, es decir, tiene linaje humano. Esta es la dimensión humana del león de la tribu de Judá, el ser único por excelencia, el que tiene una doble naturaleza. Como naturaleza humana es aquel que desciende de una tribu. Este es un ser humano. Desciende de la raíz de David. Este es un ser humano. Entonces, este es el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya sabemos quién es el león de la tribu de Judá, ¿no? Querido hermano, cuando te pregunten quién es el león de la tribu de Judá, la única respuesta posible es Jesucristo. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es aquel que desciende de la raíz de David. Y cuando nosotros vamos a la genealogía, en el libro de Mateo o en el libro de Lucas, vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él desciende de la tribu de Judá y también Él es la raíz de David, o sea, desciende del linaje de David. Por lo tanto, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Eh, Ahora, vamos a ir más adelante para continuar entendiendo, ¿no? Ahora, mira, porque acá hay dos cosas interesantes. Primero, el anciano le habla al profeta Juan, a Juan el apóstol, y le dice, mira Juan, no llores, si hay alguien que es digno. El león de la tribu de Judá le dice, ¿no? Así que no llores, cálmate. Él sí sabía que había alguien digno, ¿no? Juan no sabía. Juan miraba en el cielo, en la tierra y no había nadie digno. Pero este anciano de los 24 sí sabía y le dice, mira, no llores, cálmate. Sí hay alguien que ha vencido. Y entonces continúa la historia. Y ahora Juan, que había escuchado la voz de aquel que era anciano, ahora ve, ahora mira, ¿no? Y entonces cuando observa, ve algo diferente. Vamos a leer entonces este versículo. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, ya nosotros hemos dado un cuadro acerca del cielo y el trono celestial. ¿No? Hemos visto que rodeando el trono de Dios están los 24 ancianos. Pero ahora dice que en medio de los 4 seres vivientes, esos serafines, ¿no? Que tenían semejanza de buey, semejanza de águila, de hombre, esos serafines que estaban allí cerca del trono de Dios, todavía más cerca del trono de Dios, en medio de ellos estaba en pie un cordero como inmolado y que tenía este cordero 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, vamos a hacer un comentario a este versículo porque trae lindas noticias, mis hermanos. Es decir, primero Juan escucha el león de la tribu de Judá. Cuando Juan escucha el león de la tribu de Judá, yo te pregunto, mi hermano, ¿qué crees que Juan iba a imaginar que se iba a presentar? ¿Quién se iba a presentar? Se iría a presentar un león.
Pero cuando Juan busca el león para ubicarlo, ¿dónde está ese león del cual me está hablando este anciano? En lugar de ver a un león, lo que ve es a un cordero, ¿no? Y entonces esta es una descripción interesante, ¿no? Este león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, al mismo tiempo es el cordero. Hay allí una digamos, una unión de dos elementos, la fuerza del león y la mansedumbre del cordero, de la oveja, ¿no? Y eso nos muestra también entonces que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo en la tierra, lo señaló Juan el Bautista. Juan el Bautista lo miró y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aquí se habla de la dimensión de Cristo como el Cordero de Dios, el Cordero que proviene de Dios. Ahora, mira, cuando nosotros en el versículo anterior estábamos hablando de Cristo, se le menciona como aquel que viene de la tribu de Judá, es decir, es su linaje humano, viene de la tribu de Judá. Y ahora se habla acerca del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí están las dos vertientes. Por un lado, el león de Judá, la dimensión humana, y por otro lado, el Cordero de Dios, la dimensión divina. Dios hombre, manifestándose en este ser extraordinario que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora presenta ciertas características acerca del Cordero. Dice que tenía 7 cuernos. En la Biblia, el cuerno es un símbolo de poder, de autoridad, es un símbolo de gobernante, ¿no? Por eso es que vamos a las profecías y encontramos que salen los cuernos, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, ¿no? Bueno, en la Biblia significa el cuerno, significa poder, significa autoridad. Ahora, si aparece el cordero y dice que el cordero tiene 7 cuernos, esto es simbólico. El cordero 7 cuernos, que tiene 7 cuernos, significa un cordero con plena autoridad, un cordero que reúne el poder de todo el universo, porque el número 7 es un número de perfección, es un número de totalidad, y si son 7 cuernos, se trata de plena autoridad, de pleno poder. Este es el cordero. Por otro lado, dice que tiene 7 ojos. Estos 7 ojos, ¿recuerdan ustedes que también los serafines tenían ojos por delante y por detrás y por todas partes tenían ojos, y que dijimos que esos ojos representan la sabiduría, que esos ojos representan que todo lo ven, que están al tanto de todo? Bueno, aquí también, si los 7 cuernos nos hablan de la omnipotencia, de todo el poder, los 7 ojos nos hablan acerca de la omnisapienza, quiere decir de todo el conocimiento, de toda la sabiduría. Así que este cordero es omnipotente por los 7 cuernos y es omnisapiente por los 7 ojos. Pero además también este cordero es también el que reúne los 7 espíritus, dice allí, ¿no? Los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una vez más, los 7 espíritus representan el poder completo del Espíritu Santo. 7 es totalidad, 7 es plenitud. Así que en este versículo encontramos a Dios Padre, encontramos al Cordero y encontramos al Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad nuevamente aquí presentada en este lugar y en otros muchos lugares de la Biblia, hablando acerca de estando en el trono de Dios, el Padre en el trono, el Hijo como Cordero y además también los 7 Espíritus de Dios representando la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ahí es un cuadro solemne, mis hermanos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están en acción. Y así como estuvieron juntos para la creación y juntos para la redención, ahora están juntos allí para revelar los misterios hacia la raza humana. Dios en su trono entregando el libro. Dios el Hijo recibiendo el libro, porque dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este cordero caminó y tomó el libro, porque se trata de alguien de igual dignidad que el Padre. Solamente Jesús podía tener esa dignidad. Por eso es que nadie se había encontrado. Pero solo Cristo tiene igual dignidad que el Padre y él puede recibir el libro y entonces va donde el Padre y toma el libro y el Padre no se lo niega porque realmente Jesucristo tiene autoridad
para poder abrir los libros. Hasta ahora es una visión preciosa, ¿no? Ahora vamos a leer los siguientes versículos para ver cuál es la historia que continúa. ¿Qué pasa? Ya Jesucristo tiene ahora el libro en su mano. ¿Qué es lo que sucede después? Recordando, el Padre tenía el libro en su mano. Este libro tiene 7 sellos. Los 7 sellos representan dignidad. Solo una persona con la más alta dignidad en todo el universo podía abrir ese libro. No se encuentra nadie. Juan se pone a llorar. Aparece Jesucristo en la forma del león de Judá, en la forma del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero como inmolado. Aparece Jesús. Él tiene la dignidad. Él toma el libro. Y a continuación, miren lo que describe la palabra de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es decir, los 24 ancianos reconocen que el Cordero tiene autoridad y se arrodillan. Y además también los seres vivientes reconocen que el Cordero tiene autoridad y también se arrodillan, también se postran. Mi querido hermano, este es uno de los pasajes que muestra que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que Jesucristo no es un ser creado. ¿Por qué? Porque ningún ser creado merece adoración. Nadie es digno de adoración. Y acá los 24 ancianos que están alrededor del trono y los 4 serafines, esos 4 seres vivientes que también están frente al trono, se postran delante del Cordero. Esto indica que el Cordero es superior a los ancianos y que el Cordero es superior a los 4 seres vivientes, porque ellos se postran y solamente Dios es superior a ellos. Cristo es Dios, el Padre es Dios, por eso es que lo adoran, porque si no, Cristo hubiese dicho, no es necesario que se arrodillen, yo también soy consiervo tuyo, yo también soy un siervo, yo también soy creado, pero Jesucristo no dice eso, Jesucristo permite la adoración, el mismo Jesucristo que dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, es el Jesucristo que en el trono de Dios recibe la adoración de los 24 ancianos, recibe la adoración de los 4 seres vivientes. Es Dios sobre todas las cosas, Dios creador, Dios redentor. Y querido hermano, Jesucristo no es un ser creado, como dicen algunas personas. Jesucristo no es apenas un buen hombre o apenas un gran profeta, nada de eso. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, porque hasta los 24 ancianos, porque hasta los serafines se postraron delante de Él y delante del trono de Dios. Y ahora continúa la descripción. Ahora va a hablar acerca de estos 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. ¿Cómo eran ellos? Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Están allí ministrando delante de la presencia de Dios y cantaban un nuevo cántico. Y ahora viene la letra de ese canto, ¿no? O sea, el canto es un canto nuevo, pero por lo menos sabemos la letra que ellos están cantando, diciendo, y aquí está la letra, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, es decir, reconocen la dignidad del Hijo. El Hijo es digno. Los 24 ancianos y los seres vivientes dicen, Él sí puede abrir los libros, Él tiene autoridad, Él es digno de abrirlo, ¿no? Y ahora dice, ¿cuál es la razón de la dignidad del Cordero? ¿Por qué? Le dicen, es digno porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Mis queridos hermanos, aquí nosotros encontramos un detalle interesante. Los 24 ancianos, al arrodillarse, al postrarse, ellos reconocen el gran sacrificio del Señor Jesucristo. Es el momento cuando el Padre, el cielo, reconoce el sacrificio de Cristo, porque dice, tú eres digno porque tú fuiste inmolado. Es decir, la razón de la dignidad es que no solamente Él vino como ser humano a este mundo, sino además que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios. ¿No? Es digno por ser el redentor, es digno porque fue inmolado. Y ahora
Dice también, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está hablando de los 24 ancianos, ¿no? Los 24 ancianos son como las primicias de los salvos, ¿no? Son seres creados también, son seres redimidos también, porque dice, nos has redimido, así que se trata de seres humanos. Algún día nosotros conoceremos la explicación completa. En el cielo, delante de Dios, nosotros veremos quiénes son esos 24 ancianos, pero son primicias, son seres humanos que han sido exaltados a esa posición por nuestro Dios. Y ellos dicen, tú nos has redimido, porque tú te has entregado, porque tú te has inmolado, es que nosotros ahora somos reyes y somos sacerdotes. Esa es la realidad, mi querido hermano. Esa es la razón de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios continúa explicándonos más acerca de este momento supremo de nuestro Señor Jesucristo en la corte celestial. Dice allí, y a todo lo que está, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aquí hay una escena de adoración. Esta es una escena de adoración, mis hermanos, que es profética también. Llegará un momento en la historia del universo, un momento grandioso en la historia de la humanidad, en la historia de todos los seres creados por Dios, en el que se cumplirá esta declaración. Todo lo creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas, ellos empezaron a cantar, a exaltar, todos cantando a una voz, que al que está sentado en el trono, es decir, a Dios el Padre, y al Cordero, quiere decir a Dios el Hijo, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, lo que se nos está mostrando aquí, mis hermanos, es que la primera escena fue una escena de adoración en el cielo. Ahí estaban en el cielo los 24 ancianos y los serafines. Ellos son los que originan la adoración, ¿no? Ellos son los que toman la iniciativa en la adoración. Pero inmediatamente la Biblia nos presenta que todos se suman a este momento de adoración. Y la adoración es al que está en el trono, a Dios y al Cordero, y que para ellos es la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Esta será una profecía que se cumplirá cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Sí, sabes, querido hermano, cuando finalmente la ciudad santa descienda del cielo, antes de la destrucción de los impíos, todos, incluyendo los ángeles malos, incluyendo Satanás, todos se arrodillarán delante de Jesucristo, delante de Dios el Padre. Y esto está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, cuando dice la palabra de Dios y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Allí el cielo será unánime en su adoración, todos adorando, cielo, tierra, toda, es decir, un universo reconciliado en la adoración a nuestro Dios. Qué escena maravillosa. Tú y yo, queridos hermanos, debemos prepararnos para ser parte de esta escena maravillosa cuando venga la nueva Jerusalén, cuando sea el momento de la triste destrucción de los impíos, acontecerá esa profecía. Apocalipsis 5:14, terminando, dice lo siguiente. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, de esta manera, mis queridos hermanos, termina esta escena de adoración. Esta escena de adoración empieza en el cielo, porque los 24 ancianos y porque los 4 seres vivientes se arrodillan, ¿no? Y dicen, digno es el Cordero, porque Él nos ha redimido, porque Él ha sido inmolado para que nosotros podamos tener esperanza de salvación. Empieza en el cielo. Luego también se traslada a todo el universo. Toda criatura se postra delante de Dios. Y finalmente, la descripción que hace Juan es otra vez en el cielo. Y en el cielo, esos 4 serafines que están alrededor del trono de Dios y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros
y hay una actitud de adoración. Adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una adoración delante de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, cuánta solemnidad, cuánta reverencia, cuánta sumisión a nuestro Dios allá en el cielo. Y a veces nosotros, seres humanos, sin conciencia de la grandeza de nuestro Dios, sin tener ni siquiera una pálida idea de lo santo que es nuestro Dios, vivimos nuestra vida muchas veces sin respetar a Dios, sin honrarlo, sin glorificarlo, hablando como si no conociésemos a Dios, actuando como si Dios no importase en nuestra vida, pensando como si Él no conociese nuestros pensamientos. Vivimos vidas en plena rebeldía y a veces en desafío a la propia ley del Señor. Qué diferente en el cielo. En el cielo contemplan directamente a Dios y hay un espíritu de adoración. Adoran los seres vivientes, adoran los 24 ancianos, adoran los millares de ángeles, echan sus coronas, se postran, incluso esconden el rostro delante del Señor, reconociéndolo como un Dios santo, todopoderoso. Querido hermano, dice la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Debemos vivir nuestra vida aquí en esta tierra con plena conciencia que existe un Dios arriba en el cielo y que ese Dios es el que nos ha creado y ese Dios es el que nos ha redimido y que por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Y de esta manera, queridos hermanos, termina el capítulo 4, ¿no? Nos ha mostrado a un Dios digno, y digno porque Él ha colocado su vida para que nosotros mismos podamos tener esperanza de salvación. Es digno por haberse entregado. El egoísmo no origina ninguna dignidad. El orgullo no origina ninguna dignidad. La soberbia no edifica ninguna dignidad. Lo que realmente hace que algo sea digno es la entrega total de nuestra vida a Dios y de nuestra vida por aquellos a quienes Dios también ha redimido. Servicio a la humanidad y servicio a Dios, eso es la garantía de una verdadera dignidad. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y que nosotros podamos cada día de nuestras vidas tener la plena conciencia de la santidad de nuestro Dios y actuar, pensar y hablar sabiendo que Dios lo discierne todo y que debemos vivir solamente para Él. Vamos a girar el rostro para hacer una oración y agradecer a nuestro Dios por el estudio de su palabra en esta noche. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por el estudio de tu palabra. Pedimos que continúe, Señor, actuando en nuestra vida y queremos nosotros cada día, Señor, tener esa plena conciencia de lo santo que eres, de lo grandioso que eres, de tu poder y de tu eternidad, y que nosotros podamos vivir en obediencia a los principios que has dejado para nosotros. Colocamos, querido Padre, nuestra vida en tus manos y agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy buenas noches con todos ustedes. Un saludo cordial a mi querida hermana Hilda, que está allí con el video prendido. Bendiciones, hermana Hilda. También aquí a mi hermana Blanquita, que yo la veo que también, ¿no?, se ha conectado allí. Creo que es de Pucallpa Aeropuerto, hermana Blanquita, me parece, ¿no? Saludos entonces allí. La hermana Juana también prendió. Gaby Ordóñez, allí ha prendido también. Saludos a Gaby. Janet Mendoza Morales. La hermana Nimia, que también está con nosotros. El hermano Fer Rojas, que está allí. Saludos para todos ustedes, mis hermanos. Vamos a abrir un poquito los micrófonos y los que deseen dar un saludo, entonces lo hacen y de esa manera estaremos terminando nuestro estudio de esta noche. Rubencito, saludos, un abrazo, bendiciones. Bendiciones, saludos, hermana Hilda. Un abrazo. Gracias, de igual manera. Muy bien, aquí en el chat estamos viendo que también hay algunos saludos Bendiciones, especiales. pastor. Muchas gracias por esta prédica tan bonita que nos enseña. Hermana Nimia, Dios la bendiga. Bendiciones también. Aquí gracias, pastor. Gracias, hermano.
Gaby dice, oremos por Rosemary, por su salud y por mi hermana Azucena, por su entrevista de magíster para que termine su carrera. Ahí está. María dice amén. Julio dice amén. Nora dice saludos desde Tacna, pastor. Bendiciones. Noemí dice desde Huancayo, buenas noches. Y María dice muchas gracias, pastor. Bueno, ahí están los mensajes del chat. Queridos hermanos, una feliz noche con todos ustedes. Dios los bendiga y continuamos la próxima semana con el estudio de la palabra de Dios. Un gran abrazo, cuídense mucho y continúen estudiando la Biblia, ¿no? Solamente esto de aquí tiene que ser para abrir el interés, nada más que para abrir el interés. Después cada uno tiene que hacer su parte. Ahí está la hermana Hilda, ¿no? Ahí tenemos que hacer nuestra parte. No se contente con lo que recibimos ahora. Tiene que continuar en el estudio de la Biblia. Un abrazo, mis hermanos, y una feliz noche. Amén. Buenas pastor. noches. Buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches.